As miles de Hano, el mundo estaba sumido en la espera. Nación entra vivian bajo opresión, los pobres sufrían, y la injusticia parecía gobernarlo todo. Sin embargo, entre los profetas, se escuchaban promesa de un Salvador, alguien que traería esperanza a los afligido, libertad a los cautivos y paz a la humanidad. Esta era la promesa de Dios, transmitida de génération en génération a través de Vision, sueno y palabra sagrada, un Mesia vendría para redimir al mundo. Étoile rutilante la esperanza en Israël. Des los días de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo de Israel esperaba un cumplimiento divino. Los profetas de Antano e Isaías, Jérémia, Miquea y otro habían hablado de un ungido. Un descendiente de David, que restauraría la justicia y reinaría con sabiduría. En cada comunidad, en cada oración, se elevaba la esperanza de que Dios enviaría aquel que traería la salvación definitiva. Los rabinos enseñaban en la sinagoga, y los ancianos transmisión relato de antiguo milagro y sonal. Pero para la mayoría de la gente, el Mesia seguía siendo un misterio. Se hablaba de un rey, de un líder poderoso, de un hombre que conquistaría a los enemigos de Israel. Nadie sospechaba aún que el Salvador vendría de manera humilde, silenciosa y sencilla. Bébé Maria de Nazaret en la pequeña ciudad de Nazaret, en Galilea, vivía Maria. Una joven prometida a José, un hombre justo y trabajador de la línea de David. Maria no era de linaje real, ni tenía riqueza, ni fama. Su corazón, sin embargo, estaba lleno de fe y devoción. Cada día, Maria rezaba y meditaba en las escrituras, aguardando la manifestation de la voluntad divina en su vida. Un día, mientras estaba en oración y ocupándose de las tareas cotidianas, apareció ante ella un ángel. Era Gabriel, portador de un mensaje que cambiará la historia para siempre. La luz que emanó del mensajero celestial llenó la habitación. Y Maria se sintió al principio asustada y confundida. Alegrat, llena de gracia. El Señor está contigo. El ángel continuó explicando el motivo de su visita. Conspira en tu vientre y dará a luz un hijo, y él lo llamará Jesús. Il sera grand y sera l'amado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará para siempre. Srizie en fleur la incredulidad humana Maria, joven e inocente, preguntó con humildad y sinceridad. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Gabriel le explicó que el Espíritu Santo descendería sobre ella y que él ni no sería Santo, el hijo de Dios. Todo aquello parecía imposible desde el punto de vista humano, pero Maria respondió con fe y obediencia, et aquí la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. Con esa palabra, Maria aceptó voluntariamente la misión divina. Si, se convertiría en la puerta por la que Dios entraría en la historia humana. José, el hombre justo. Cuando José supo que Maria estaba embarazada, se angustió. Su corazón era noble, no quería exponer a Maria al escarnio público ni hacer daño. Pensó en despedirla discretamente, con silencio y discreción. Pero Dios intervino nuevamente. En un sueño, un ángel se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no tema tomar contigo a Maria. Porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y tu le pondrás por nombre Jesús. Il salvará a su pueblo de su pecado. José despertó del sueño con resolución y obedeció al instante. Tomó a Maria como esposa y aceptó la responsabilidad de proteger y cuidar a Nino prometido. Su fe y obediencia eran ejemplar, el futuro Salvador estaría seguro bajo su guía. Bâtiment classique el viaje a Belén. Durant ese tiempo, César Augusto emitió un decreto que ordenaba que todos los habitantes se registraran en el censo de su ciudad de origen. Como José pertenecía a la casa de David, debía viajar a Belén. Maria, embarazada, elle lo acompañó en un viaje largo y agotador. No había camino pavimentado ni comodidad.
cada passo era un acto de fe. Al lugar abelant, encontraron toda la sposada lena. Nadie los recibió, nadie le ofreció refugio. Finalement, se refugiaron en un establo sencillo, donde descansaban los animal. Ali, en la humildad más absoluta, ocurriría un evento que cambiaría la historia de la humanidad. Croissant de lune el nacimiento de Jesús en el silencio. De la noche, Maria dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en panal y lo colocó en un pesebre. El creador del universo entraba en el mundo de los hombres en la forma más humilde posible. No había trompeta ni multitude, solo la simplicidad de un establo, la ternura de una madre y la obediencia de José. El nacimiento de Jesús cumplía las profecías antigas, y un poca persona. Aquel momento lo entendiront, la création misma parecía celebrar la legada del Salvador. Bébé ange la visita de los pastor. En los campos cercanos, los pastor vigilaban sur rebano. De repente, un ángel apareció, y la gloria del Señor iluminó el lugar. El ángel les dijo, notement. Os anunció una gran alegría, hoyos ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Una multitud de ángeles apareció, alabando a Dios y proclamando paz en la tierra. Los pastors fueron corriendo a Belén y encontraron al niño envuelto en panal. Tal como el ángel había anunciado. Le no de alegría, contaron a todo lo que habían visto y oído. Étoile filante la promesa cumplida el nacimiento de Jesús no era solo un evento histórico, era la manifestación tangible de la promesa divina. Dios no había abandonado a su pueblo, había legado en la persona de un niño, vulnerable, humilde y extraordinario. Cada mirada a aquel pesebre, cada acto de cuidado de María y José, cada adoración de los pastors, simbolizaba la esperanza que se cumplía. Así terminaba la primera etapa de la historia del Salvador, desde los antiguos profeta hasta su nacimiento, un relato de fe, obediencia y amor divino. El mundo había sido tocado por la promesa viva de Dios, y el camino de Jesús apenas comenzaba, ya mostraba que la luz triunfaría sobre la oscuridad tra el humilde nacimiento de Jesús en Belén, la noticia de su venida comenzó a trascender más a la del pueblo de Israel. La promesa de Dios no se limitaba a una nación, el mundo entero estaba a punto de ser testigo del nacimiento del Salvador. Esta segunda parte narra los primeros anno de la vida de Jesús, marcado por adoración, peligro y protección divina. Étoile rutilante la legada de los magos de Orient. Tiempo después, hombre sabio, conocido como mago, llegaron desde región lejana del Orient. Guiado por una estrella extraordinaria, habían seguido señal celestial durant largo meses. Buscando al rey de los judíos recién nacido. Estos hombres eran estudiosos de los astros y buscador de la verdad. Y habían comprendido que aquel niño traería cambio profundo al mundo. Al llegar a Jerusalén, preguntaron a los líderes local. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Orient y hemos venido a adorarlo. Esta palabra despertaron la alarma del rey Hérode, quien gobernaba con temor y crueldad. La noticia de un posible rival real el lleno de miedo. Convocó a los sumos sacerdotes y escribas para consultar las profecías. Y ellos le indicaron que el Mesías debía nacer en Belén. Cumpliendo la profecía de Miquéas. Cadeau enveloppé la adoración y los regalos simbólicos. Guiado nuevamente por la estrella. Los magos llegaron a Belén y encontraron a Jesús con María. Se postraron y lo adoraron, ofreciendo regalo le no de significado, oro, símbolo de realza. Incienso, representando divinidad mira, que prefiguraba sufrimiento y muerte. Estos don no eran simples objetos de valor. Sino símbolo de la identidad y misión de Jesús. Rey, hijo de Dios y Salvador que padecera por la humanidad. Advertido en sueno de no regresar a Hérode. Los magos regresaron a su tierra por otro camino. Evitando así la trampa del rey malvado.
Signe avertissement la amenaza de Hérode aldars quanta de que había sido enganado, la ira. De Hérode fut terrible. Temiendo perde su poder, ordenó una medida cruel, todo los nino. Menor de dos anno en belan issu alrededor furon asesinado. Est acto de violencia. Conocido como la masacre de los inocentes, leno de dolor la région, pero dioya. Había provisto un refugio seguro para su hijo. Coureur la huida a Egipto a Angel. Se apareció a José en sueno y le dijo, levantat, toma al nino ia. Su madre, y a Egipto. Quedat ali hasta que te avise, porque Hérode buscara. Al nino para matarlo. José obedeció inmediatamente. Durant la noche, emprendiront un viage peligroso hacia Egipto, atravesando desierto y región desconocida. Ali, Jesús creció en un lugar seguro, protegido d'elle. Peligro de muerte. La profecia se cumplia, de Egipto lame a mi hijo. Mientra tanto. Hérode murió, y la familia pudo regresar a Israel. Pero, por prudencia, se establecieron en Nazaret, en Galilea, cumpliendo otra profecia, sera l'amado Nazareno, semi la infancia de Jesús en Nazaret, Jesús creció en una familia amorosa y humilde. José le enseñó el oficio de carpintero, y María el crió con cuidado y devoción. Onquera un nino, ya mostraba sabiduría y comprensión extraordinaria para su edad. Su crecimiento no solo fut físico, sino también espiritual, desarrollando gracia y virtud en Dios y los hombres, y Jesús crecía en sabiduría. En estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Durant estos años, Jesús experimentó la vida humana en toda su plenitud, jugó, aprendizaje, trabajo y relación. Esta infancia sencilla y ordinaria fut parte de su preparación para la misión que él esperaba. Colombe Jesús en el templo. A los 2 años, Jesús acompañó a su padre a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Después de la célébration, María y José emprendiront el regreso a Nazaret, sin darse cuenta de que Jesús se había quedado en el templo. Al encontrarlo 3 días después, ello hablaron sentado entre los maestros, escuchando y preguntando. María le dijo con preocupación. Hijo, ¿por qué no has hecho esto? Jesús respondió con una profunda conciencia de su misión. ¿No sabía que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Esta revelación anticipaba la singularidad de su identidad y misión divina. Étincelle los años de preparación silenciosa. Después de este episodio, Jesús regresó a Nazaret y permaneció bajo la obediencia de su padre. Los años siguientes fueron tranquilos, apparentement ordinarios, pero en realidad, fueron años de formación espiritual y humana. Su humildad, obediencia y vida sencilla fueron la base para el ministerio que pronto iniciaría. Durant estos años, Jesús desarrolló un carácter fuerte y un corazón compasivo. Aprendió la paciencia, la empatia y la entrega al plan divino. Aunque permaneció invisible para el mundo, su preparación era meticulosa, asegurando que cuando comenzara su ministerio público, estaría listo para cumplir con la voluntad de Dios sin temor ni vacilación. Con su infancia y juventud cumplida en Nazaret, Jesús estaba listo para iniciar la misión que Dios le había encomendado. Su vida hasta este momento había sido de preparación, aprendizaje y humildad. Ahora comenzaba la etapa pública de su ministerio, marcada por la revelación de su identidad divina, el llamado a la obediencia. Y la prueba en el desierto. Esta parte narra uno de los momentos más trascendental, el bautismo por Juan y las tentaciones que enfrentarían su fe y misión. Vague Juan el Bautista y el llamado al arrepentimiento. En aquel día, en el desierto de Judea, un hombre llamado Juan el Bautista proclamaba un mensaje de cambio y esperanza. Arrepentio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan vestía con piel de camelo, se alimentaba de langosta y miel silvestre, y su prédication atraía multitud de toda Judea y Jerusalén.
El Bautizaba en el Rio Jordan, symbolo de limpieza espiritual y renovación, preparando los corazones de la gente para la venida del Mesías. La gente acudia a Rouen, confesando su pecado y siendo sumergida en el agua como signaux de purification. La sencillez de su mensage y la fuerza de su presencia impactaban a todo los que escuchan. Colombe la legada de Jesús. Cuando Jesús llegó desde Nazaret, no buscaba reconocimiento ni poder. Se acercó humildemente a Rouen. Para ser bautizado. Rouen, sorprendido, exclamó. Soyó el que necesita ser bautizado por ti, y tu vienes a mí. Jesús respondió con serenidad y obedeció, cumpliendo toda justicia. Al sumergirse en las aguas del Jordan, el cielo se abrió y sucedió algo extraordinario. Jesús, al salir del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu de Dios. Descendé sobre él como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este momento confirmó públicamente la divinidad de Jesús y su misión, él era el Mesías. El Salvador prometido por los profetas, enviado para cumplir la voluntad del Padre. Cactus la conducción al desierto. Después del bautismo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, un lugar arido y solitario. Donde pasaría 40 días y 40 noches. Ali, Jesús no tendría alimento ni comodidad, enfrentando a la soledad y a la debilidad del cuerpo humano. El desierto es un símbolo poderoso. Lugar de prueba, encuentro con Dios y preparación para la misión. Jesús enfrentaría ali la primera gran batalla espiritual de su vida pública. Serpent la tentation por Satanás. Durant su estancia en el desierto, Jesús fut tentado por Satanás, quien buscaba desviar su propósito y quebrantar su obediencia. Las tentaciones fueron tres, cada una representando un aspecto del poder humano mal usado. La tentation del alimento, Satanás dijo, si er hijo de Dios. Convierte esta piedra en pan. Jesús, embriento, respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentation del poder y la gloria. Satanás mostró todo los reinos del mundo y dijo. Te daré todo esto si te postras y me adora. Jesús replicó confirmeza, al Señor tu Dios adorará, y a él solo servirá. La tentation de probar a Dios. Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo. Si er hijo de Dios, lanzate abajo, porque está escrito que los ángeles te sostendrán. Jesús respondió, no tentará al Señor tu Dios. Con esta respuesta, Jesús demostró que su misión no se basaba en el ego. La manipulación o la búsqueda de gloria, sino en la obediencia. Y la fidelidad al plan del Padre. Étincelle la victoria sobre la tentation. El desierto fut un lugar de prueba, pero también de preparación. Jesús venció las tentaciones no por fuerza humana, sino por fe, humildad y confianza en Dios. Ali. Su identidad como hijo de Dios fut confirmada, y estaba listo para comenzar su ministerio. Publicó con autoridad y compasión. Cuando Satanás se retiró, los ángeles le llegaron a servirle. Fortaleciendo su espíritu y preparándolo para los desafíos que enfrentarían los días venideros. Globe sur la zone Europe-Amérique el comienzo del ministerio público. Tra el desierto, Jesús regresó a Galilea. Su mensaje era simple. Pero transformador, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Arrepentio y cri dans la buena nueva. Con esta palabra, anunciaba que la vida espiritual y el camino hacia Dios estaban al alcance de todo. La gente comenzó a acercarse a él, maravillada por su autoridad y sabiduría. Canne à pêche et poisson el lamado de los primeros discípulos. Junto a la mar de Galilea, Jesús vio a Simón Pedro y Andrés echando las redes al mar. Les dijo. Sigam, y yo los haré pescador de hombre. Sin dudarlo, de jarron sur redes y le siguieron. Más tarde, l'amo a Jacobo y Rohan. Hijo de Zebedeo,
quien tambien abandonaron todo para seguirlo. Jesús no buscaba a los poderosos. Ni a los erudito, sino a corazón abierto y dispuesto a aprender. Semi una autoridad diferentes. El inicio, Jesús ensnaba con autoridad y claridad que sorprendía a todo. Su palabra no solo transmisión conocimiento, sino que transformaban corazón. Curaba enfermo, libraba posedo y revelaba la compasión infinita de Dios. Su ministerio comenzaba a expandirse, tocando la vida de mucho. Y mostrando la legada concreta del reino de Dios. Tras su bautismo y la prueba en el desierto, Jesús comenzó a recorrer ciudad y pueblo de Galilea. Su presenciano pasaba desapercibida, donquiera que iba, la gente lo seguía. Curaba enfermo, ensnaba sobre el reino de Dios y realizaba milagro que dejaban asombrado a todo. Esta partnara los primeros signos de su ministerio público. Y los principios de su enseñanza. Globe sur la zone Europe-Amérique Jesús record Galilea Jesús se movía. De pueblo en pueblo, entrando en synagoga y hogar, enseñando. Con autoridad y hablando a la gente como nadie antes lo había hecho. Su mensage era simple pero profundo. Arrepentio y cri dans el evangelio. El invitaba a todo a abandonar el pecado, a acercarse a Dios. Y a experimentar una vida transformada. La gente comenzaba a notar que no solo hablaba, sino que también actuaba con poder sobre la enfermedad y la naturaleza. Main levée la sanación del paralítico. Un día, en Capernaum, algunos hombres levaron a un paralítico sobre una camilla. La multitud era tan grande que no podían acercarse a Jesús por la puerta. Entonces, subiront al techo de la casa y abriron un agujero. Bajando al ombre entre Jesús. Al ver su fe, Jesús dijo: Hijo, tu pecado te son perdonado. Los fariseos murmuraron, blasfema. Solo Dios puede perdonar pecado. Jesús, con autoridad, le dijo: Para que sepa que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. Para perdonar pecado. Levantat, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó en todo, caminando, maravillando a la multitud. Este milagro revelaba que Jesús tenía poder sobre el cuerpo y el alma. Mostrando su divinidad y compasión. Vague Jesús calma la tormenta. Otra vez, Jesús y su discípulo estaban en una barca cruzando el mar de Galilea. Cuando se desató una tormenta violenta. La sola amenazaban con hundir la barca y los discípulos temían por su vida. Jesús, dormido, fut despertado y le dijo: Cala. Emmudé. Inmediatamente, el viento cesó y el mar se calmó. Los discípulos quedaron atónitos y se preguntaron: ¿Quién est hombre que hasta el viento y la sola le obedecen? Este milagro mostró que Jesús tenía autoridad sobre la creación misma, confirmando su identidad divina. Peint la multiplication de los pan y los peces. Un día, una multitud de 5000 hombres sin contar mujer y niño. Seguía a Jesús en un lugar desierto. Los discípulos querían dispersarlo, pero Jesús le dijo: Dad vosotros de comer. Solo había 5 pan y 2 peces. Jesús los bendijo, los parció y los distribuyó. Todo comieron hasta saciarse, y sobraron 2 cestos llenos. Este milagro revelaba que Jesús es el pan de vida, capaz de satisfacer las necesidades física y espiritual de la humanidad. Y curación de ciego y posedo. Jesús también abrió los ojos de los ciegos, dio oído a los sordos. Devolvió el habla a los mudos y liberó a los posedos por espíritus malignos. Cada milagro era un signo de compasión y poder divino. Demostrando que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Silhouette de tête qui parle el sermón del monte. Entre su enseñanza, el sermón del monte et la más conocida. Jesús dijo: Bienaventurado los pobres de espíritu, los que l'oran, los mansos. Habló de un amor radical, invitando incluso a amar a los enemigos. Y a orar por quien perseguían. Jesús enseñó que la verdadera justicia. Su autoridad provenía de Dios mismo, no de tradición humana.
Semi-paradoja del reino de Dio. Jesús explicaba que el reino de Dio tenía regla distinta a las del mundo. Los últimos serán los primero. Los humildes serán exaltado. Los pecadores arrepentidos serán recibido. Cada enseñanza estaba acompañada de parábola y ejemplo cotidiano. Para que los oyentes pudieran comprender el significado profundo del reino. Balance conflicto con las autoridades mientras Jesús enseñaba y realizaba milagro, los fariseos y escribas comenzaron a sentirse amenazados. El sanaba en sábado, se relacionaba con pecador y cuestionaba las prácticas religiosas externas. Su popularidad crecía, pero también ello hacia la oposición de los líderes religiosos. Esta hombre amenaza nuestra tradición y nuestra autoridad, decían. Sin embargo, Jesús continuaba su misión, consciente de que su tiempo y propósito estaban guiados por Dios. Mientras Jesús recorría Galilea enseñando y realizando milagros. Su mensaje del reino de Dios comenzó a captar la atención de todo. Desde los humildes hasta los líderes religiosos. Para comunicar verdad profunda de manera comprensible. Utilizó parábola, historia sencilla con significado espiritual profundo. Al mismo tiempo, su popularidad generaba hostilidad. Entre los fariseos y escribas, que veían amenazada su autoridad. Epidori las parábolas como enseñanza. Jesús hablaba a la gente en términos de la vida cotidiana. Semilla, campos, redes de pesca y fiesta. Su parábola no solo enseñaban, sino que también revelaban el corazón de Dios. 1. La parábola del sembrador a hombre sembraba semilla en différents tipos de terreno. Camino, pedregal, espina y buena tierra. Cada semilla representaba la palabra de Dios y cada terreno, el corazón humano. Solo la buena tierra producía fruto abundante. Enseñanza, la recepción de la palabra depende del corazón abierto y receptivo. 2. El trigo y la cisana. En otro relato, un hombre sembró trigo, pero su enemigo sembró cisana en el mismo campo. Los siervos quisieron arrancarla, pero el dueño dijo. De jadlo crece junto hasta la cosecha. Jesús enseñaba que el juicio final corresponde a Dios. Y que la paciencia est parte del plan divino. 3. La semilla de mostaza y el levadura el reino de Dios. Es como una semilla de mostaza, pequeña al principio, pero que crecida sombra a todo. También es. Como la levadura en la masa, que transforma toda la masa desde dentro. Enseñanza, el reino de Dios comienza de manera humilde pero tiene un impacto transformador y universal. 4. El tesoro escondido y la perla de gran valor. 1. Hombre encuentra un tesoro oculto en un campo y una mujer una perla preciosa, en bos. Venden todo para obtenerlo. Enseñanza, el reino de Dios vale más que cualquier riqueza. Logro humano. 5. El buen samaritano. 1. Hombre exaltado y dejado herido, un sacerdote y un levita pasant de largo, pero. Un samaritano, considerado enemigo, el lo ayuda. Enseñanza, el amor activo y la compasión son la verdadera señal del reino de Dios. 6. El hijo prodigo un hijo malgasta su herencia y regresa arrepentido, el padre el lo recibe con alegría y perdón. Enseñanza. Dios siempre perdona y acoge al que se arrepiente, mostrando su misericordia infinita. Signe avertissement la creciente opposition de los líderes religiosos mientras Jesús enseñaba, realizaba milagro y atraía multitud, los líderes religiosos comenzaron a conspirar contra él. Criticaban que Jesús curaba en sábado. Se escandalizaban de que comira con pecador. Se sentían amenazados por la autoridad y popularidad. De su palabra. Este hombre quiere destruir nuestra ley y nuestro poder, decían los fariseos. Jesús, consciente de su propósito, continuaba predicando y curando, mostrando valentía y fidelidad a la misión del Padre. Colombe enseñanza sobre humildad y amor. En medio de la oposición, Jesús enseñaba sobre la humildad y el servicio. Los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Quien quiera ser grande, que si servidor de todo.
El verdadero amor se demuestra con acto concreto de compasión y perdón. Esta enseñanza contrastaban con la religiosidad superficial de muchos líderes, mostrando un camino radicalement nuevo hacia Dios. Lever de soleil sur montagne preparando a los discípulos. Jesús dedicaba tiempo a instruire a su discípulo sobre la importancia de la fe, la obediencia y la paciencia. Sabía que enfrentarían persecución, incomprensión y dificultad. Pero también que serían los portadores del mensaje del reino al mundo. Si el mundo os odia, recorda que a mí también. Me han odiado antes que a vosotros. Cada parábola y enseñanza era un paso más en la formación de sus seguidores. Quien aprenderían a vivir según los valores del reino, justicia, misericordia, humildad y amor. Étoile rutilante la réaction de la multitud. El pueblo estaba maravillado por la sabiduría, autoridad y milagro de Jesús. Lo seguían no solo por los milagros visibles, sino por la luz que él mostraba. En su corazón, esperanza, perdón y paz. La gente comprendía que Jesús era diferente a cualquier maestro o profeta que habían conocido. Después de enseñar en parábola y enfrentar la oposición creciente, Jesús comenzó a expandir su ministerio. Recorrió pueblo y aldeas, sanando enfermos, expulsando demonios. Y proclamando la legada del reino de Dios. La multitud lo seguía, asombrada por su palabra y milagro. En este tiempo crucial, Jesús eligió a su discípulo más cercano. Para que lo acompañaran y continuaran su obra. Vague la prédication en Galilea Jesús recorría aldeas, camino y colina, enseñando a la gente sobre el amor de Dios. Y la importancia de la fe. Su mensaje era accesible. Para todo, pobre, enfermo, marginado, pescador y campesino. El reino de Dios está cerca, arrepentio y cri dans él. Evangelio, decía. Cada palabra que pronunciaba estaba llena de autoridad y sabiduría. La gente lo escuchaba con atención, sorprendida de que un hombre sencillo hablara con tanta claridad y poder. Main levée. Sanación y milagro continuó durant esta etapa, los milagros de Jesús. Se multiplicaron, ciego recuperaban la vista, sordo escuchaban y mudo hablaban. Leproso eran purificado, tocado por la misericordia divina. Posedo por espíritus malignos eran liberado con un solo mandato. Estos signos no solo mostraban su poder divino, sino también la compasión profunda que sentía por cada persona. Cada milagro era también una enseñanza. Dios se preocupa por todo, incluso por los más necesitados. Semi la elección de los dos apóstoles. Jesús sabía que no podía cumplir solo su misión en el mundo. Por eso eligió a dos hombres, de distinto trasfondo, para ser su apóstol, su testigo cercano. Y colaborador en la difusión del reino. Entre ellos estaban Simón Pedro o pescador, impulsivo pero lleno de fe. Andrés hermano de Pedro, humilde y obediente. Jacobo hijo de Zebedeo, apasionado y valiente. Juan hermano de Jacobo, con corazón profundo y sensible. Felipe o buscador de verdad, dispuesto a seguir. Bartolomé o sincero y leal. Mateo o recordador de impuesto, transformado por Jesús. Tomás o reflexivo y cuestionador, en busca de certeza. Santiago el menor de corazón firme. Judas Tadeo o fiel y comprometido. Simón el zelote apasionado por la justicia. Judas Iscariote quien más tarde traicionaría. Demostrando la libertad de elección incluso en el plan divino. Vengant en pos de mí, y los haré pescador de hombre, les dijo Jesús. Con esta invitación, los apóstoles dejaron su redes, familia y trabajo. Confiando plenamente en la guía de Jesús. Étoile rutilante enseñanza a los discípulos. Mientras caminaban y enseñaban, Jesús instruía a su apóstol sobre la importancia de la fe inquebrantable, incluso frente a persecución. El servicio y la humildad, como camino verdadero del reino. El perdón y la compasión, incluso hacia enemigo y traidor.
La oración y la dependencia de Dios, como base de toda acción. Esta enseñanza no solo los preparaban para acompañarlo, sino también para liderar a la futura iglesia. Parc Nacional Predicación con Autoridad y Parábola. Jesús continuaba usando parábola para explicar los misterios del reino. La parábola de la oveja perdida enseñaba el valor de cada alma. La parábola de la red mostraba que Dios acoge a todo y juzgará al final. La parábola del siervo fiel recordaba la importancia de la obediencia constante. Su enseñanza combinaba autoridad, sabiduría y claridad, capturando la atención de todos los presentes. Balance conflicto con líder religioso. La popularidad de Jesús y su enseñanza continuaban provocando celos y sospecha entre los fariseos y escribas. Criticaban que enseñara con autoridad, sin necesidad de estudio formal. Se molestaban porque sanaba en sábado y se relacionaba con marginado. Temiant que su influencia sobre el pueblo amenazara su poder. A pesar de la creciente hostilidad, Jesús mantenía su misión con determinación y compasión. Enseñando a su discípulo a perseverar en la fe. Semi-preparación para obra mayor. Durant esta etapa, Jesús comenzó a mostrar signos que anticipaban su sacrificio y su autoridad sobre la vida y la muerte. Su ministerio público estaba creciendo, la multitud lo seguía y los apóstoles estaban cada vez más preparado para ser testigo de su obra. Vague milagro que mostraban su autoridad divina. Los milagros de Jesús no solo eran demostración de poder, sino señal del reino de Dios y acto de compasión. 1. La calma de la tormenta. Mientras cruzaban el mar de Galilea, una tormenta amenazaba con hundir la barca. Los discípulos, aterrados, clamaron por ayuda. Jesús, dormido, despertó y reprendió al viento y a la sola. Silencio. Cala. El viento cesó y el mar se calmó. Los discípulos se maravillaron. ¿Quién est que hasta el viento y las aguas le obedecen? Este milagro mostraba que Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza misma. 2. La multiplicación de pan y peces. Jesús alimentó a miles de personas con solo 5 pan y 2 peces. La multitud comió hasta saciarse, y sobraron 2 cestos llenos. Este milagro mostraba que Dios proporciona abundancia y cuida de nuestra necesidad. 3. La curación de enfermos y poseídos. Jesús curaba ciego, sordo, paralítico y enfermo de toda índole. Libraba a los poseídos por demonio. Mostrando que el poder de Dios es superior a cualquier mal. Cada curación era también una enseñanza de fe. Acercarse a Jesús con confianza tras sanidad y transformación. Silhouette de tête qui parle enseñanza profunda, el reino de Dios. Mientras realizaba milagro, Jesús enseñaba con autoridad y claridad. Explicando que el reino de Dios no es un reino terrenal, sino espiritual. Basado en la justicia, misericordia y amor. Los humildes y los pobres de espíritu son bienaventurados. Los que buscan la paz serán l'amado hijo de Dios. Amar a los enemigos y perdonar a quien nos irán refleja el corazón de Dios. Su enseñanza contrastaban con las tradiciones rígidas de los fariseos. Mostrando un camino de compasión, obediencia y fe. Poignée de main la formation de los discípulos. Jesús dedicaba tiempo a instruire a su apóstol sobre su futura misión. Ser testigo del reino en todo el mundo. Mantener la fe a pesar de persecución y adversidad. Servir y amar a todo, incluso a los que los rechazan. Les enseñaba también a confiar en el Espíritu Santo. Que vendría para guiarlo, fortalecerlo y dar sabiduría después de su partida física. Balance la creciente opposición de los fariseos y líderes. Los milagros y enseñanza de Jesús alarmaban a los líderes religiosos. Lo acusaban de violar la ley del sábado. Criticaban que se relacionara con pecador y marginado. Temiant que su influencia sobre el pueblo disminuira su autoridad. A pesar de esto, Jesús continuaba su misión, consciente de que su tiempo de sacrificio se acercaba.
Cada conflicto con los fariseo no era solo un enfrentamiento. Sino part del cumplimiento de las profecias sobre el Mesia. Étoile rutilante milagro que anticipaban su sacrificio. Alguno milagro symbolisabant la mission futura de Jesús. La resurrection de muerto, como en el caso de la hija de Jairo. Prefiguraba su victoria sobre la muerte. La sanación de enfermo grave recordaba que el Mesia venía a restaurar a la humanidad. La multiplication de alimento y la liberación de los posedos mostraban que Jesús traía vida. Abundante y libertad. Cada acción era una lección. El reino de Dios no se trata de poder politico, sino de amor, perdón y rédemption. Lever de soleil sur montagne, préparation para la passion. Jesús sabía que su camino culminaría en Jérusalem con la traición, la crucifixión y la resurrección. Durant este tiempo, enseñaba a su discípulo a permanecer firme en la fe. Hablaba de la importancia de servir a otro con humildad. Comenzaba a preparar a la gente y a su seguidor para aceptar el sufrimiento como parte del plan divino. A través de su milagro y palabra, Jesús mostraba que el amor de Dios es más fuerte que cualquier injusticia, enfermedad o muerte. Semi-conclusion de esta etapa. En esta parte de su ministerio, Jesús consolidó su autoridad divina mediante milagro y enseñanza. Formó a su discípulo, enseñándole a vivir y actuar. Según los principios del reino de Dios. Enfrentó la oposición creciente de los líderes religiosos, mostrando paciencia y fidelidad. Preparó el camino para su sacrificio y la redención de la humanidad. La luz de su mensage se extendía cada vez más, y su influencia comenzaba a alcanzar a toda Judea, mientras el avanzó hacia Jerusalén. Donde se cumpliría la profecía definitiva de su pasión y resurrección. Point d'espuie de anneau de enseñanza, milagro y preparación de su discípulo, Jesús se dirigió a Jerusalén para cumplir la mission más importante, su sacrificio por la humanidad. Esta parte final narra los eventos decisivos de la última cena. La traición de Judas, la pasión, la crucifixión y la resurrección, celando la promesa de vida eterna y la victoria del reino de Dios. Herbe la entrada triunfal a Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, la multitud recibió a Jesús con entusiasmo. Extendiendo rama de palma y proclamando Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aunque alguno esperaban un rey politico, Jesús mostraba que su reinado era espiritual y de amor. Su entrada en la ciudad cumplía las profecías y marcaba el inicio de los eventos que transformarían la historia. Pendant la última cena en la víspera de la Pascua, Jesús celebró la cena con su discípulo. Durant la comida, tomó el pan y el vino y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Bebed todo de él. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que se derrama por vosotros. Con este acto instituyó la Eucaristia, un recordatorio eterno de su sacrificio. Y presencia entre sus seguidores. Signe avertissement la traición de Judas Iscariote, uno de los dos discípulos, acordó entregar a Jesús a los líderes religiosos. Por 30 monedas de plata. Durant la cena, Jesús sabía que la traición se acercaba, y onasi mostró amor y paciencia. Enseñando que la fidelidad a Dios trasciende incluso la traición humana. Voie lactée oration en el huerto de Getsemaní después de la cena, Jesús fut al huerto de Getsemaní a orar. Sintiendo abrumado por la anticipación del sufrimiento, dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su discípulo, agotado por el sueño, no pudieron acompañarlo plenamente. Esta escena revela su obediencia total a la voluntad de Dios y su humanidad al enfrentar el miedo y la angustia. Épée croisée arrestó y juicio. Judas legó con soldado y traicionó a Jesús con un beso. Fut arrestado y levado ante los sumos sacerdotes y lugo ante Poncio Pilato, gobernador romano.
A pesar de su inocencia, la preusion. De la multitude los lider religioso levo a su condena. La crucifixion. Pilato, aunque consciente de su inocencia, cedió ante la preusion y entregó a Jesus para ser ejecutado. Est momento muestra. La injusticia humana frente a la fidelidad divina. Croix la crucifixion Jesus fut levado al Golgotha, obligado a cargar su cruz. Hasta el lugar de la ejecución. Fut clavado en la cruz entre dos. Criminal, sufriendo dolor físico y humillación publica. O nazi, mostró compasión. Padre, perdonalo, porque no saben lo que hacen. Durant ora, la multitude y los líderes lo observaban. Finalement, Jesus exclamó, consumado es. Y entregó su espíritu a Dios, completando su sacrificio por la humanidad. Levé de soleil sur montagne la resurrection altercedia. Alguna mujer fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Un ángel le anunció, no está aquí, ha resucitado, tal como el odio. Jesús se apareció a María Magdalena, a los discípulos en camino a Emo. Y a otro seguidor, demostrando que la muerte no tiene poder sobre él. Su resurrección confirma la promesa de vida eterna para todos los que creen. Étoile rutilante apparición y el mandato final. Jesús se apareció a su discípulo varias veces, instruyéndolo y animándolo. Antes de ascender al cielo, le dijo: Ide y haced discípulo a todas las naciones. Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándolo a observar todo lo que os he mandado. Prometió también el Espíritu Santo, que guiaría a su seguidor y fortalecería la Iglesia naciente. Para levar su mensaje al mundo entero. Colombe la ascensión Jesús ascendió al cielo frente a su discípulo. Dejando una presencia espiritual y eterna que sigue actuando en el corazón de cada creyente. Su mission se cumpla ahora a través de quien vivant y diffundant su mensaje. De amor, perdón y justicia. Que rouge le gado eterno la vida, muerte y resurrección de Jesús. Dejó un legado para toda la humanidad. Amor radical y servicio desinteresado. Perdón y reconciliación con Dios. Esperanza y vida eterna amado a difundir el reino de Dios en el mundo. Su historia no termina con la ascensión, continúa en cada corazón abierto a la fe y a l'amor divino.